Mi tío decidió dejar a mi primo novato al frente de su empresa, y él no podía soportar ver mis logros, así que me despidió. Ahora me pide que vuelva porque la empresa se está desmoronando. Siempre he creído en el valor del trabajo duro. Desde pequeño, mis padres me inculcaron que, para alcanzar el éxito, debía esforzarme al máximo y dar lo mejor de mí en todo lo que hiciera. Recuerdo como mi padre, un hombre que había trabajado toda su vida para brindarnos una vida decente, siempre me decía que nada en la vida llega sin sacrificio. Y mi madre, con su dedicación y disciplina, fue el ejemplo perfecto de perseverancia. Ambos me enseñaron que, si quería lograr algo grande, tendría que ganármelo con esfuerzo y dedicación. Siguiendo esos principios, me convertí en un estudiante destacado. Mientras muchos de mis amigos se divertían y disfrutaban de su juventud, yo me enfocaba en mis estudios y en mejorar mis habilidades. Sabía que la competencia era dura, y si quería destacarme, tenía que hacer sacrificios. Al terminar la universidad con honores, sentí que todo ese esfuerzo había valido la pena. Había abierto muchas puertas y oportunidades para mi futuro. Una de esas oportunidades fue unirme al negocio familiar de mi tío. Él había construido una empresa exitosa desde cero, trabajando incansablemente durante décadas. Todos en la familia lo admiraban por su determinación y visión, y cuando me ofreció un puesto en la empresa, me sentí honrado. Sabía que no solo se trataba de un trabajo, sino de una responsabilidad enorme, y estaba decidido a demostrar que era digno de esa confianza. Desde el primer día, me entregué por completo. Aprendí todo lo que pude sobre la empresa, sus operaciones y sus objetivos a largo plazo. No me importaba quedarme hasta tarde o trabajar los fines de semana, sentía que estaba contribuyendo a algo importante, a algo que mi familia había construido con tanto esfuerzo. Rápidamente comencé a destacar, no por buscar reconocimiento, sino porque realmente me importaba el éxito de la empresa. Mi primo, Daniel, también trabajaba en la empresa. Sin embargo, nuestra relación siempre fue complicada. Mientras yo intentaba aprender y aportar lo mejor de mí, Daniel parecía verlo todo como un juego de competencia. A veces, sentía que cualquier cosa que yo hiciera bien, él la percibía como un ataque personal. Su actitud hacia mí era hostil, como si mi éxito lo opacara o le quitara algo. A pesar de que intenté varias veces acercarme y llevarme bien con él, su resentimiento hacia mí era evidente. Era como una tensión constante que nadie quería reconocer abiertamente. Lo más difícil de todo era que su padre, mi tío, no parecía darse cuenta de esto. A sus ojos, Daniel era el hijo brillante que llevaría el negocio familiar a nuevas alturas, mientras que yo solo era el sobrino trabajador que contribuía al éxito de la empresa. No me molestaba su confianza en Daniel, pero era evidente que mi tío subestimaba el impacto de mi trabajo en la compañía. Aún así, eso no me detuvo. Trabajé más duro, ganándome varios ascensos y responsabilidades, siempre con la intención de llevar el negocio a nuevos niveles. A medida que pasaba el tiempo, mi tío comenzó a hablar de retirarse. Había dado todo por la empresa, y ahora quería disfrutar de su jubilación. Sin embargo, el tema de la sucesión se volvió cada vez más delicado. A pesar de mis logros y dedicación, mi tío tenía claro que Daniel, como su hijo, sería quien tomaría el control de la empresa. Aunque me preocupaba la idea, nunca imaginé que mi propio primo me traicionaría de la manera en que lo hizo. Para mí, la empresa no era solo un lugar de trabajo. Era como una extensión de mi familia, un legado que quería proteger y hacer crecer. Acepté la decisión de mi tío con la esperanza de que, junto a Daniel, podríamos continuar con el éxito de la empresa. Pero la envidia y el resentimiento de mi primo eran más fuertes de lo que pensé, y lo que vino después fue una traición que nunca vi venir. Cuando mi tío finalmente se jubiló, Daniel tomó el control del negocio familiar. Aunque me preocupaba cómo manejaría la empresa, decidí darle el beneficio de la duda y apoyarlo en todo lo que pudiera. Después de todo, la empresa era parte de nuestra familia, y yo quería que tuviera éxito, sin importar quién estuviera al mando. Pasé las primeras semanas tratando de ayudarlo a adaptarse a sus nuevas responsabilidades, compartiendo con él mi experiencia y conocimiento sobre cómo había operado la compañía hasta ese momento. Quería que entendiera la importancia de mantener la estabilidad y continuar con las estrategias que nos habían llevado al éxito. Sin embargo, muy pronto quedó claro que Daniel no tenía ningún interés en escucharme. Desde el primer momento, se mostró arrogante y distante, como si mi opinión no tuviera valor. Cada vez que le hablaba de los procesos que habíamos implementado o le sugería formas de mejorar, me ignoraba o me respondía con condescendencia. Incluso llegué a pensar que tal vez necesitaba tiempo para adaptarse a su nuevo rol, pero su actitud no hacía más que empeorar. Los cambios drásticos no tardaron en llegar. Daniel comenzó a despedir a empleados clave, personas que llevaban años trabajando para la empresa y que conocían cada detalle de su funcionamiento. Eran trabajadores comprometidos y expertos en sus áreas, pero Daniel los reemplazó con amigos y familiares sin ninguna experiencia en el sector. La empresa, que siempre había sido un lugar de profesionalismo y respeto, se convirtió en un sitio lleno de incertidumbre y favoritismo. Los empleados restantes empezaron a temer por sus puestos y la moral cayó en picada.
Además, Daniel implementó nuevas políticas sin consultar a nadie. Cambió la estructura de precios, modificó los contratos con proveedores y tomó decisiones impulsivas que afectaron negativamente a nuestros clientes. Algunos de los cambios parecían buenas ideas en teoría, pero en la práctica resultaron ser desastrosos. Las quejas comenzaron a llegar y varios clientes importantes, que habían sido leales durante años, empezaron a alejarse. Intenté hablar con él en varias ocasiones, preocupándome cada vez más por el rumbo que estaba tomando la empresa. Le expuse mis preocupaciones con argumentos sólidos, basándome en datos y experiencias previas. Pero cada vez que lo hacía, él me ignoraba o me respondía de manera despectiva, como si no tuviera la menor idea de lo que estaba hablando. Su orgullo y su ego no le permitían aceptar que alguien más pudiera tener una mejor visión de la situación. Pronto, el ambiente en la empresa se volvió insoportable. Los empleados estaban desmotivados y asustados, y la presión de mantener a flote un negocio que se tambaleaba aumentaba día a día. Mis intentos por mejorar las cosas parecían inútiles, y cada día que pasaba sentía que la situación se deterioraba más. Aún así, me negaba a rendirme. Sabía lo que esa empresa significaba para mi tío y para toda la familia, y no quería ver cómo todo se iba a pique. Un día, después de una reunión particularmente tensa en la que expuse nuevamente mis preocupaciones, Daniel me llamó a su oficina. Me recibió con una actitud fría y distante, muy diferente a su tono habitual. No supe qué esperar, pero nunca imaginé lo que estaba a punto de suceder. Con una calma que me heló la sangre, me despidió. Me dijo que, aunque valoraba mis aportes, creía que la empresa necesitaba nuevas perspectivas y que mi presencia ya no era necesaria. Fue como si todo el mundo se detuviera en ese momento. No solo me estaba despidiendo de un trabajo al que había dedicado años de esfuerzo y sacrificio, sino que también me estaba echando de la empresa que sentía como parte de mi familia. Intenté mantener la calma, pero por dentro sentía una mezcla de rabia e incredulidad. No podía creer que, después de todo lo que había hecho por la empresa, Daniel me traicionara de esa manera. Sabía que había tensión entre nosotros, pero nunca imaginé que llegaría a tanto. Intenté preguntarle por qué tomaba una decisión tan drástica, pero su respuesta fue vaga y evasiva. Simplemente, creo que es lo mejor para todos, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No había nada más que decir. Me levanté y me fui, dejando atrás años de esfuerzo y dedicación, sintiendo que todo lo que había construido se desmoronaba en un instante. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Pasé de tener una vida profesional activa y satisfactoria a estar sin trabajo, preguntándome qué haría a continuación. Me costaba procesar lo que había pasado. Sentía que había perdido no solo un empleo, sino también un propósito, un proyecto en el que había puesto mi corazón. Pero sabía que no podía quedarme estancado en la tristeza. Tenía que seguir adelante, aunque no supiera cómo. Después de unos días de reflexión, decidí buscar nuevas oportunidades. Apliqué a varios puestos, y finalmente encontré trabajo en una empresa competidora. Al principio fue difícil adaptarme al nuevo entorno, con un equipo diferente y una cultura empresarial distinta, pero pronto mi experiencia y dedicación comenzaron a hablar por mí. Rápidamente me gané el respeto de mis nuevos colegas y superiores. Encontré estabilidad en mi nuevo trabajo y comencé a prosperar. Había dejado atrás la traición de Daniel, o al menos eso creía. Aunque me estaba yendo bien profesionalmente, el resentimiento seguía presente. No era algo que mencionara a menudo, pero cada vez que pensaba en cómo me había quitado todo por lo que había trabajado, sentía una punzada de dolor. Sin embargo, me esforzaba por seguir adelante y demostrar que podía tener éxito sin el negocio familiar. Mientras tanto, las noticias sobre el estado del negocio familiar seguían llegando. Cada semana escuchaba algo nuevo, un cliente importante había abandonado la empresa, los ingresos habían caído en picada, y los empleados clave que quedaban seguían renunciando. Daniel, que en su momento se había mostrado tan seguro y arrogante, ahora enfrentaba la cruda realidad de su incompetencia. Había llevado a la empresa al borde del colapso en tan solo unos meses. Los rumores decían que estaba desesperado, que no sabía cómo manejar la situación, pero nunca imaginé que llegaría a pedirme ayuda. Un día, recibí una llamada inesperada. Al ver el nombre de Daniel en la pantalla de mi teléfono, mi primer instinto fue ignorarlo. Pero algo dentro de mí, quizás una curiosidad morbosa, me hizo contestar. Del otro lado de la línea, la voz de mi primo sonaba diferente, rota y desesperada. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que era urgente. Dudé, pero finalmente accedí a encontrarme con él en una cafetería cercana. Cuando llegué, me sorprendió ver a un Daniel que no reconocía. No había rastro del hombre seguro y altivo que me había despedido. Estaba abatido, con ojeras profundas y una expresión de angustia que no podía ocultar. Apenas me senté, comenzó a suplicarme que regresara. Dijo que la empresa estaba al borde de la quiebra, que había cometido errores y que solo yo podía salvarla. Admitió que se había equivocado al despedirme, que había sido un imbécil y que no sabía lo que estaba haciendo. Escuchar sus palabras fue una especie de catarsis.
Durante años había deseado que se diera cuenta del daño que había causado, y ahora, ahí estaba, pidiéndome perdón. Pero en lugar de sentirme satisfecho, solo sentí una gran tristeza. Sabía que, aunque sus palabras parecían sinceras, no podía confiar en él. Recordé el desprecio con el que me había tratado, la manera en que me había echado sin dudarlo, y supe que no podía dejarme llevar por sus súplicas. Le dije que no iba a regresar a la empresa, que no sacrificaría mi éxito y tranquilidad por alguien que me había traicionado de esa manera. Le expliqué que, aunque lograra salvar la empresa, en cuanto se recuperara, volverían a deshacerse de mí sin remordimientos. Daniel intentó convencerme de que esta vez sería diferente, que estaba dispuesto a hacer las cosas bien, pero no podía creerle. La desconfianza era demasiado profunda. Me levanté para irme, pero antes de hacerlo, le dejé claro algo: la empresa se estaba hundiendo por sus decisiones, no por mi ausencia. Le dije que, si realmente quería salvarla, tenía que empezar a asumir la responsabilidad de sus actos y no esperar que alguien más llegara a arreglar sus errores. Daniel intentó responder, pero no tenía nada más que decir. Me marché, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque había defendido mi posición, pero dolor porque sabía que esa conversación era el final de cualquier relación que pudiéramos haber tenido como primos. Días después, Daniel volvió a contactarme, esta vez con un tono aún más desesperado. Decía que la situación era crítica, que los acreedores estaban presionando y que, si no hacía algo pronto, la empresa se iría a la quiebra. Me pidió que al menos considerara una reunión con mi tío, que él estaba dispuesto a disculparse y a hacer cualquier cosa para que regresara. Pero mi decisión ya estaba tomada. Sabía que, aunque volviera y lograra salvar la empresa, nunca sería suficiente. Siempre estaría bajo la sombra de la traición y el resentimiento. Finalmente, dejé de responder sus llamadas y mensajes. Y aquí estoy, contando mi historia. Si sucede algo más los mantendré actualizados. Actualización 1. Después de rechazar la oferta de Daniel, la noticia corrió como la pólvora entre mis familiares. En cuestión de días, mi decisión se convirtió en el tema de conversación de toda la familia. La división fue instantánea y, como era de esperarse, generó un sinfín de opiniones encontradas. Algunos, especialmente mis padres, entendieron mi decisión y me apoyaron, sabiendo cuánto me había costado levantarme después de la traición. Mi madre, aunque angustiada por la ruptura familiar, me dijo que debía priorizar mi bienestar y que no había nada de malo en querer protegerme. Sin embargo, no todos compartían ese punto de vista. Mi tío, que siempre me había tratado como a un hijo, fue uno de los primeros en contactarme. En su voz se notaba la desesperación. Me dijo que estaba decepcionado, que nunca pensó que yo le daría la espalda en un momento tan crítico para la familia. Le expliqué con calma que no se trataba de abandonar a nadie, sino de no permitir que me volvieran a utilizar. Le recordé que había dado todo de mí para que la empresa prosperara, y que había sido su propio hijo quien me había traicionado. Pero mis palabras no parecían hacer efecto. Para él, la lealtad a la familia debía estar por encima de todo, incluso de mi propia dignidad. Poco después, recibí llamadas de otros parientes, tratando de convencerme de que volviera, que pensara en el legado familiar. Me decían que debía perdonar a Daniel, que él había cometido un error, pero que era mi deber hacer lo correcto. Escuchar esas palabras fue doloroso, especialmente viniendo de personas que, hasta ese momento, pensaba que entendían lo que había pasado. Sentí como si todos mis esfuerzos, todo lo que había soportado, no significaran nada para ellos. Solo veían el problema desde su perspectiva, sin considerar lo que yo había vivido. A medida que pasaban los días, la presión aumentaba. Algunos familiares me acusaron de ser egoísta, de estar dejando que el resentimiento me cegara. Decían que, como miembro de la familia, tenía la responsabilidad de ayudar a la empresa en su momento más difícil. Incluso me llegaron a decir que, si no lo hacía por ellos, al menos lo hiciera por el recuerdo de mi tío y su esfuerzo por levantar el negocio. Fue un golpe bajo. Me dolía escuchar a personas que alguna vez creí cercanas, usando el nombre de mi tío para manipularme. Pero a pesar de todo, sabía que no podía ceder. Sabía que si volvía, solo estarían utilizándome como una solución temporal. Daniel nunca me respetó, y no iba a permitir que me volviera a manipular. Tuve que tomar una decisión difícil, pero necesaria: cortar todo contacto con aquellos que no comprendían mi posición. Fue un proceso doloroso. Había crecido con muchos de esos familiares, compartido momentos importantes de mi vida con ellos. Pero ahora me daba cuenta de que, cuando más los necesitaba, habían elegido estar del lado de Daniel. Mis padres intentaron mantenerse neutrales, aunque era evidente que la situación les pesaba. Mi madre, especialmente, se sentía atrapada entre su deseo de apoyarme y la presión de la familia extendida que insistía en que debía regresar. Ver su incomodidad y preocupación me partía el corazón, pero sabía que no podía retroceder en mi decisión. Mi padre, aunque más callado, me dio su apoyo en silencio, lo cual agradecí profundamente.
Me ayudó a mantenerme firme en mis convicciones, recordándome que, aunque la familia era importante, no debía sacrificar mi propia paz mental por complacer a los demás. Con el paso de las semanas, la presión familiar comenzó a disminuir. Supongo que, al ver que no iba a cambiar de opinión, finalmente se dieron por vencidos. Aún así, la herida estaba abierta. La relación con mi tío quedó irremediablemente rota, y con ella, muchas otras relaciones familiares también se vieron afectadas. Sabía que, aunque yo había decidido protegerme, el costo había sido alto. La familia se había fracturado, y no estaba seguro de si algún día podríamos volver a ser como antes. Actualización 2. Han pasado unos meses desde que rechacé la oferta de Daniel, y aunque la situación con mi familia sigue tensa, he encontrado una nueva vida en mi trabajo actual. A pesar del dolor y la confusión inicial, me sumergí de lleno en mi nuevo empleo, decidido a demostrar que podía tener éxito por mis propios méritos. Mis colegas me recibieron con los brazos abiertos y, poco a poco, comencé a integrarme en el equipo. Mi experiencia en el negocio familiar me permitió aportar ideas y soluciones que pronto llamaron la atención de mis superiores. Gracias a mi dedicación y esfuerzo, fui ascendiendo rápidamente. Mi jefe, impresionado por mi capacidad para manejar situaciones complejas y mi ética de trabajo, me ofreció un puesto como socio en la empresa. Nunca imaginé que algo así podría suceder tan pronto. Sentí una mezcla de sorpresa y gratitud al saber que, finalmente, alguien reconocía mi valor. Acepté la oferta con entusiasmo, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en un lugar donde realmente me apreciaban. Trabajar como socio me ha dado una nueva perspectiva. Ahora puedo tomar decisiones importantes y contribuir directamente al crecimiento de la empresa. Aunque es un desafío, también es increíblemente gratificante ver cómo mi trabajo tiene un impacto real. He formado un equipo sólido y motivado, y juntos hemos logrado superar varios obstáculos. Cada día que pasa, siento que estoy construyendo algo propio, algo de lo que puedo estar orgulloso. Mientras tanto, la situación en la empresa familiar sigue cayendo en picada. Me enteré de que Daniel tuvo que cerrar varias sucursales para intentar reducir las pérdidas. Incluso han tenido que vender propiedades para mantener la compañía a flote. La empresa que mi tío construyó con tanto esfuerzo y sacrificio se está desmoronando, y aunque me duele verlo, no puedo evitar recordar cómo me traicionaron cuando más necesitaban mi ayuda. Aunque muchos piensen que debería sentirme vengado, la verdad es que no me alegra ver el colapso del negocio familiar. Lo que mi tío construyó era una parte importante de nuestras vidas, un legado que, en algún momento, pensé que continuaríamos juntos. Pero el dolor de la traición sigue siendo demasiado profundo. No puedo olvidar cómo me trataron, cómo me hicieron sentir que no valía nada, a pesar de todo lo que hice por la empresa. Mis padres, aunque intentan ser neutrales, no pueden evitar mostrar su incomodidad cada vez que se menciona el tema. Siento que están atrapados entre su deseo de apoyarme y la presión de la familia extendida que insiste en que yo debería regresar. Mi madre, en particular, ha estado más distante últimamente, y aunque sé que me quiere, también entiendo que le duele ver cómo la familia se ha dividido por completo. Mi padre, por otro lado, se ha mantenido firme en su apoyo hacia mí. Me dice que estoy haciendo lo correcto, que no debo ceder ante la manipulación emocional de aquellos que no estuvieron cuando más los necesitaba. He intentado centrarme en mi nueva vida y dejar atrás el pasado. Aunque el dolor de haber sido traicionado por mi propia familia todavía me persigue, cada vez es más fácil. Estoy descubriendo una nueva libertad, la de saber que puedo construir mi propio camino sin depender de nadie. La sensación de avanzar sin tener que mirar constantemente sobre mi hombro es liberadora. En mi nuevo trabajo, me he ganado el respeto y la confianza de mis colegas, algo que en la empresa familiar nunca sentí del todo. Estoy enfocado en hacer crecer el negocio y, con el puesto de socio, siento que realmente puedo marcar la diferencia. Me esfuerzo por demostrar cada día que tomé la decisión correcta, no solo para mí, sino también para todos aquellos que me apoyaron y creyeron en mí. La relación con algunos miembros de la familia sigue rota. Mi tío, que al principio me culpó por no regresar, ha dejado de hablarme por completo. Algunos primos y otros parientes cercanos también se han distanciado. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera cedido, si hubiera regresado al negocio familiar. Pero entonces recuerdo el desprecio con el que fui tratado, y sé que la paz que siento ahora no tiene precio. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo y sus consejos. Me han ayudado a encontrar fuerzas cuando sentí que no tenía ninguna. Sé que el camino aún es largo, pero estoy dispuesto a recorrerlo, con la cabeza en alto y el corazón más fuerte que nunca. Actualización 3. Recientemente, me enteré de que Daniel está en serios problemas financieros. Todo lo que había construido a base de contactos y decisiones arriesgadas se desmoronó por completo. La empresa familiar está al borde de la quiebra. Mi primo, que alguna vez se mostró tan seguro y confiado al tomar el control, ahora enfrenta la realidad de sus malas decisiones. Por lo que me han contado, Daniel ha perdido casi todo lo que tenía. Las propiedades que había adquirido con el dinero de la empresa han sido vendidas para cubrir deudas.
Los empleados que alguna vez consideraron a la compañía como una segunda familia han renunciado en masa. Las sucursales que cerró fueron solo el principio de un declive que parecía no tener fin. Los proveedores, que antes confiaban en la solidez de la empresa, ahora rehúsan trabajar con él por temor a no recibir el pago. Incluso se ha quedado sin el apoyo de algunos familiares que al principio lo defendían, pues ahora ven cómo ha destruido el legado que mi tío construyó con tanto esfuerzo. Hace unos días, recibí una llamada inesperada de mi tío. Al principio dudé en contestar, pero algo dentro de mí me impulsó a hacerlo. Me sorprendió escuchar su voz, cansada y quebrada, muy distinta de la autoridad y el orgullo que siempre había transmitido. Me dijo que necesitaba hablar conmigo en persona. Al principio pensé en rechazar la invitación, pero acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Nos encontramos en una pequeña cafetería, lejos del bullicio de la ciudad. Cuando llegué, noté que mi tío se veía mucho más envejecido. Parecía haber perdido esa chispa que siempre lo caracterizó. Me saludó con un apretón de manos débil y nos sentamos en silencio por unos minutos, sin saber bien cómo iniciar la conversación. Finalmente, con la voz temblorosa, comenzó a disculparse. Me dijo que nunca debió permitir que Daniel tomara decisiones tan irresponsables, que su confianza ciega en él había arruinado todo. Me confesó que, aunque en su momento me culpó por no regresar, ahora entendía que no podía haberme pedido algo así. Se dio cuenta de que, aunque yo hubiera intentado ayudar, las cosas no habrían sido diferentes mientras Daniel siguiera tomando el mando. La conversación fue difícil, llena de silencios incómodos y miradas evasivas. Me contó que Daniel había estado ocultándole la verdadera situación financiera de la empresa durante meses. Cuando finalmente se dio cuenta de la magnitud del problema, ya era demasiado tarde. Intentaron buscar ayuda, pero nadie estaba dispuesto a invertir en una empresa que había perdido toda credibilidad. Mi tío había agotado todos sus recursos tratando de salvar el negocio, pero la caída era inevitable. Me pidió que lo perdonara, que entendiera que él solo quería darle a su hijo la oportunidad de demostrar su valía. Aunque en ese momento no supe qué decirle, sentí una mezcla de tristeza y compasión. Siempre vi a mi tío como un hombre fuerte y decidido, pero ahora estaba roto, enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Antes de irme, me contó que Daniel estaba buscando trabajo, tratando de salir del agujero financiero en el que se había metido. Me dijo que había sido un golpe muy duro para él, y que estaba pagando el precio de su arrogancia y su incapacidad para aceptar ayuda. No pude evitar recordar todas las veces que intenté advertirle, las veces que intenté ayudarlo y él me ignoró. Salí de la cafetería con una sensación agridulce. Ver a mi tío así, tan vulnerable, fue difícil. Aunque nunca podré olvidar lo que pasó, parte de mí lamenta que todo haya terminado de esta manera. La familia está dividida, la empresa se desmorona, y las heridas abiertas parecen imposibles de sanar. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde la última vez que hablé con mi tío, y muchas cosas han cambiado desde entonces. La empresa familiar finalmente quebró. Daniel no tuvo otra opción que cerrar las pocas sucursales que quedaban, y los empleados restantes fueron despedidos. Ver cómo se derrumbó todo lo que mi tío construyó con tanto esfuerzo es algo que jamás hubiera querido presenciar, pero sabía que no había nada que yo pudiera hacer para evitarlo. Mi primo, una vez acostumbrado a una vida de lujos y privilegios, se encuentra en una situación desesperada. La última vez que supe de él, estaba buscando trabajo, pero nadie quería contratar a alguien con un historial de mala gestión tan evidente. La caída fue dura, y según me dijeron, está viviendo de la caridad de algunos amigos, ya que muchos familiares, cansados de sus constantes fracasos, también le han dado la espalda. Parece que la arrogancia que alguna vez lo caracterizó ha desaparecido por completo, dejando a un hombre derrotado y sin rumbo. En cuanto a mi tío, ha intentado reconstruir su vida de la mejor manera posible. Aunque nuestra relación nunca volverá a ser la misma, él sigue intentando acercarse. Me visitó un par de veces, y en esas ocasiones hablamos de todo lo que sucedió. Es difícil borrar el resentimiento y el dolor, pero trato de no juzgarlo más. Entiendo que, como padre, su deseo de ver a su hijo triunfar nubló su juicio. No puedo decir que lo haya perdonado completamente, pero tampoco quiero seguir cargando con el rencor. Por mi parte, he estado más ocupado que nunca. He invertido parte del dinero que he ganado en un proyecto personal que siempre quise realizar, una pequeña consultora para ayudar a emprendedores a gestionar mejor sus negocios. La idea surgió a raíz de todo lo que viví con la empresa familiar. Sentí que, si podía evitar que otros cometieran los mismos errores, estaría haciendo algo positivo con mi experiencia. Al principio, no fue fácil, pero poco a poco he conseguido clientes que confían en mi capacidad y en los conocimientos que he adquirido con los años. El proceso de construir mi propia empresa ha sido desafiante, pero también muy gratificante. Ver cómo mis ideas se materializan y cómo las personas valoran mi trabajo es algo que no había experimentado antes. Por primera vez, siento que tengo el control total de mi vida y mi futuro, sin depender de nadie más.
He formado un pequeño equipo de personas comprometidas y con talento, y juntos estamos logrando cosas que nunca imaginé posibles. A pesar de todo, la ruptura con la familia sigue siendo dolorosa. Algunos parientes se han distanciado completamente, otros siguen intentando convencerme de que, de alguna manera, debería reconciliarme con Daniel y ayudarlo a reconstruir su vida. No saben que ya he cerrado esa puerta para siempre. He decidido cortar todo contacto con él. No puedo olvidar lo que hizo ni permitir que vuelva a entrar en mi vida, no después de todo lo que me costó levantarme tras su traición. Mis padres, aunque aún tratan de mantenerse al margen, han aceptado mi decisión. Saben que no fue fácil para mí alejarme de la familia, pero también reconocen que fue necesario para protegerme. Aunque el dolor de la traición nunca desaparecerá por completo, estoy enfocado en seguir adelante y construir algo propio, algo que no dependa de los errores del pasado. Mi consultora está creciendo, y cada día me siento más motivado para seguir adelante. A veces pienso en cómo habrían sido las cosas si no me hubieran despedido, si Daniel y yo hubiéramos encontrado una forma de trabajar juntos. Pero entonces recuerdo cómo me hizo sentir, cómo me utilizó y traicionó, y sé que la mejor decisión que tomé fue alejarme de todo eso. Daniel sigue siendo un tema complicado en la familia. Algunos siguen justificando sus actos, otros han aceptado que tiene que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Yo, en cambio, solo quiero seguir con mi vida. He aprendido a no mirar atrás, a no dejar que la sombra de lo que pasó me impida avanzar. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy encontrando mi lugar. Tengo un proyecto que me apasiona, rodeado de personas que creen en mí y con las que puedo trabajar en un ambiente de respeto y colaboración. Mi camino ha sido difícil, lleno de altibajos, pero cada paso que doy me confirma que estoy en la dirección correcta. Sé que la familia nunca volverá a ser como antes, y aunque eso duele, he aceptado que es parte de la vida. A veces, alejarse es la única forma de sanar y seguir adelante. Ahora, más que nunca, estoy enfocado en construir el futuro que siempre soñé, con la convicción de que nadie, ni siquiera mi propia familia, podrá detenerme. ¿Te gustó esta historia? Si es así, no olvides darle me gusta y seguirnos. Hasta pronto.